Hola a todos, a JC me acaba de subir otro vídeo. Os voy a poner la siguiente historia del mundo del fútbol, tocando ahora cuando el Porto ganó su primera UEFA Europa League. No la Champions, sino la segunda, la naranjita. Vale. Algunos jugadores que estuvieron en ese gran Porto fueron Hiraldo, Paulo Santos, Víctor Bahía, Jorge Costa, Pedro Emanuel, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Nuno Valde, Paulo Ferreira, Antonio Ferreira, Elías, Tiogo, Bruno, Maniche, el Dimitri Alvarez, el nombre, Deco, el gran Deco, Cesaro Pizzotto, Akos Bruki, Hugo Aldadería, Manuel José, Camucho, Candido Costa, Edgaras Han Kuritz y Helder Postiva. ¿Vale? Vale. Y como no, el gran entrenador José Mourinho. Vale. Aquí tengo un pequeño problema y es que los resultados sí me salen, pero no puedo decir los goleadores a no ser que sea solamente la final. Pero vamos a estar todo el rato con el Porto hablando de ellos. Vale, para esto tenemos que irnos hasta la UEFA Europa League 2002-2003, o sea, 2003 para resumir. ¿Y qué pasó? Vale, lo primero es lo primero y tuvimos que estar en la primera ronda, donde el Porto de Mourinho se puso contra el Polonia, Varsovia, lógicamente, de Polonia. Vale, el resultado, el partido de ida. El Porto masacró lo siguiente, porque acabaron con un total de 6-0. Y en el partido de la vuelta se relajaron un poquito porque perdieron 2-0. Pero no pasa nada. Un 6-2 global. Pasamos de ronda. Eso está perfectísimo. Vale, la siguiente ronda. Porque antiguamente, acordaos que no era esto, era como la antigua Champions, a rondas. Y luego hicieron la copilla aquella para 5 equipos. Y pasaban los 2, 3. Y luego ya fue como Champions actual. Vale, la segunda ronda se enfrentaron a la Austria de Viena, lógicamente, de Austria. Y el partido de ida, el Porto ganó 1-0. Se relajaron, pero no ganaron. Y el partido de vuelta es que el Austria podía haber remontado, vamos a hacer alguna cosa. Pero no, lo prohíbo. ¿Por qué lo voy a prohibir? Muy fácil, porque el Porto ganó un 2-0, o sea, un global de 0-3, 3-0. Lo mismo. Vale. Ahora tocan los 16avos de final. Y el Porto se tuvo que enfrentar al Lens de Francia. Vale, el partido de ida, el Porto ganó con un resultado de 3-0. Y el partido de vuelta se habían pensado, chicos, ya tenemos la clasificación asegurada. Porque si que recordamos bien, hasta ese gran momento, nunca se había remontado un 3-0. Un 2-0, sí. Pero un 3-0 nunca se había remontado. A no ser que contemos, porque fue una remontada a medias. Ejemplo, la final de la UEFA Europa League del Español y el Bayer Leverkusen. Pero empataron 3-3 y ganaron 3. Así que no puedo decir que ganaron, remontaron, porque acaban con el mismo resultado, en realidad. ¿Vale? Y el Lens diciendo, chicos, tenemos que intentar. Os voy a decir la verdad, lo intentaron, sí. ¿Ganaron? Sí. El problema, que es solamente 1-0. O sea, Porto 3, Lens 1, y con un global de 3-1, pasa el Porto. ¿Vale? Ahora que están en los octavos de final. Y se enfrentaron al Detlispor de Turquía. ¿Vale? El partido de ida se pasaron. Si ya dije que contra el equipo polaco marcaron 6-1, pues añade un gol más, pero esa vez para el equipo turco. Porque acabaron 6 goles el Porto y 1 los turcos. Y luego el partido de vuelta se relajaron tanto los dos, pero se relajaron tanto que ni quisieron marcar tantos goles, ni quisieron humillar tanto, porque empataron 2-2. ¿Empataron 2-2? Pues sí. ¿Y en total qué pasó? Pues Porto 8 y los turcos 3. ¿Vale? Ahora tenemos que irnos hasta los cuartos de final. Y a los cuartos se les enfrentó un equipo griego, el Panathinaikos. Y, ojo, con una sorpresa escandalosa, entre comillas, pero escandalosa. ¿Por qué digo esto? Porque el partido de ida ganó el Panathinaikos 1-0. ¿Cómo? ¿El Panathinaikos está ganando al Porto? Pues sí, pues te estoy diciendo la verdad, está ganando al Porto. Pero en el partido de vuelta el Porto cogió su venganza. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo la venganza? ¿Por qué estoy diciendo así las cosas? Fácilmente. Porto 2, Panathinaikos 0.
O sea, ¿me estás diciendo que un 2-1 pasa el Porto? ¿Has entendido? ¿Vale? Cuartos de final contra la Lazio de Italia. Y otra vez hubo un montón de goles porque no pudieron estar con la base de sangre. ¿A qué quiero decir con esto? Fácil. Porto 4, Lazio 1. El partido de ida. El partido de vuelta, lo es que lo voy a decir muy fácil. Terminó y empezó. No, al revés. Empezó y terminó de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? Pues un maldito 0-0. Está 4-1 el global. ¿Vale? Y ya tenemos que estar en la final, que les tocó contra el Celtic. Y si os dais cuenta, no repitieron ni un solo país. Porque hemos tenido Polonia, hemos tenido Austria, hemos tenido Francia, Turquía, Grecia, Italia y ahora Escocia. 7 países distintos. Y eso últimamente cuesta un poco que pase, que no se repita en ningún país. Vale. Pero la parte buena es que tengo aquí la alineación y todo de ese partido. Vale. Vamos a hacer. El Porto salió de la siguiente manera. De portero, Víctor Bahía. Defensas. Pablo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho y Nuno Valde. Vale. Centrocampistas, Dimitri, Deco, Machi y Costilla. Vale. Costina. Y de delanteros, Darrell y Capucho. Con el gran José Mourinho entrenador. Los cambios tengo que decir luego, ya lo sabéis, siempre hago lo mismo. Y luego, por parte del Celtic, de portero, salió Robert Douglas. Luego, de defensas, Bobo Valde, Josh Valen y Johan Maglir. Luego, de centrocampistas, Derier Agana, Paul Lambert, que era el capitán en ese momento, como Jorge Costa, que era del Porto en ese momento. Nilel Lamos, Petrov, Alan Thomas. Y luego de delanteros estaban Chris Stones y el gran Henrik Larsson. Que encima, bueno, ya he dicho que está la primera ganada del Porto, de la primera UEFA que ganó el Porto. Vale. Henrik Larsson, aunque haya perdido ese partido, fue el MVP de la final. Vale. Y luego de entrenador está Martín O'Neill. Vale. Los cambios. Hubo cambios por parte del Porto y por parte del Celtic. 3 para cada uno. Y los jugadores que fueron a jugar de parte del Porto fueron Ricardo Costa, Pedro Manuel y Marco Ferreira. Luego, por parte del Celtic, los que se fueron a jugar fueron Unes Larsen, Jackie Magnan y Sean Monley. Vale. Luego, los goles. Empezamos con los goles, por fin. Lo que todo el mundo estaba esperando, los goles. Vale, y es que el primer gol hay que pasar demasiado tiempo, pero tan demasiado tiempo que hay que irnos ya hasta el minuto 45, donde Derley marcó gol, el primer gol. Luego, en el minuto 47, el gran Henrik Larsson marcó el gol del empate. Pero no tuvo mucha felicidad porque Dimitri marcó el 2-1. Pero para qué, tampoco tuvo tanta felicidad porque Larsson volvió a marcar gol. O sea, 2-2. Vale, aquí tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué digo una pequeña pausa? No solamente porque Larsson haya hecho un doblete y los otros hayan marcado 2 goles, no, sino que porque directamente me tengo que ir hasta la prórroga. Estuve hasta el minuto 90 y se fue a la prórroga. Y casi terminando la prórroga, casi, en el minuto 115. Y ese número, acordad bien, 115. Escuchad el nombre. Derley marcó su doblete. Ya marcó el minuto 45, ahora marca el minuto 115. Vamos. Y con esto, Dios, el Porto ganó con un resultado de 3-2 al poderoso Celtic. Pero, ahí no quedan las cosas. Porque hubo tarjetitas amarillas y rojas. Vale, por parte del Porto, en el 63 para Nuno, en el 120 para Machen, en el 120 también para Marco Ferreira. Pero es que encima, Nuno, ¿qué he dicho? En el 63 tenía amarilla. Pero en el 120 también, doble amarilla, roja directa. Bueno, sí. Amarilla, roja. Y luego, por parte del Celtic, en el minuto 8, Jobs. En el 54, el 59, Nil. En el 80, Valde. Pero, ¿por qué hago esto? Otra vez. Tienes amarilla, Valde. Y en el 96, doble amarilla. ¡Expulsado! Y luego, en el minuto 102, Petrov también hizo una tarjeta amarilla. Vale. Ahora, algo curioso para decirlo así es que
el árbitro, los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, todos eran de Eslovenia, Eslovaquia, bueno, todos eran del mismo país. Pero no terminando con esto, es que el pichichi del torneo fue Derli del Porto, pero subcampeón de goleo por un solo gol quedó Henrik Larsson con 11 goles. O sea, ¿me estás diciendo que de los 12 goles solamente tenía 10 Henry y solamente tenía 9 Larsson y aquí hicieron dobletes y consiguieron los 12 y 11 goles? Sí, directamente sí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más.